Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de limpieza para motivaros. Voy a ir haciendo cosas diferentes en los vídeos para que no siempre sean muy repetitivos. Así que nada, para comenzar, antes que nada voy a colocar las cosas que he usado para desayunar en el lavavajillas y luego pues fregar a mano lo que no es del lavavajillas, que es el exprimidor, que no me gusta meterlo dentro, ni tampoco los cuchillos de cortar. Esto siempre lo hago aparte. Es una manía porque creo que se puede meter en el lavavajillas el exprimidor, pero a mí no me gusta. Siempre lo frego a mano y cuando ya se ha escurrido un poco termino de secarlo y lo guardo. Y de esta manera pues me voy quitando cosas del fregadero. En el vídeo que yo os dejé de las rutinas en 8 pasos para tener nuestra casa siempre limpia, os comentaba que siempre que usemos algo en la cocina, ya sea a la hora de comer, de cenar o desayunar, vayáis fregando y recogiendo según vais usando. Esta técnica lo que hace es no acumular para luego y de esta manera pues cuando terminamos cada tarea en la cocina siempre se queda recogida. Así luego a la noche no tenemos un montón de cacharros por fregar o un montón de cosas que da muchísima más pereza. De esta manera pues optimizamos un poquito el tiempo y nos organizamos mejor las tareas. Yo una vez termino de fregar me gusta darle un repasito al fregadero también para que se quede limpio y de esta manera no se quedan marcas de agua. Es una manera de evitarla, aunque luego siempre le doy una limpieza cada semana, pero me gusta dejarlo bien limpio para que no se queden marcadas. Voy a limpiar un poquito la zona de la encimera donde he estado usando las cosas de desayunar y voy a pasar a hacer la cama, que también es uno de los hábitos buenos para comenzar el día. De esta manera pues se nos hace todo mucho más productivo y tener una habitación recogida da la sensación de que esté limpia, aunque no hayamos barrido ni quitado el polvo. Simplemente con ver la cama hecha ya da la sensación de que hay limpieza, aunque eso no quita que tengamos que limpiar de vez en cuando las habitaciones y no acumular ni polvo ni suciedad, pero el simple hecho eso de que la cama esté hecha da sensación de bienestar y de tranquilidad. Y bueno, voy a terminar de hacer la cama y continuamos. A continuación voy a recoger unas cuantas fundas que tenía de una lavadora que puse el día anterior, porque me he dejado una lavadora puesta antes de llevar a Javier al cole. Ya sabéis que yo me la preparo por las noches, siempre todo lo que voy a poner al día siguiente a lavar, me dejo toda la lavadora preparada y así el día siguiente solamente es darle al botón y dejarla en marcha. Y mientras te va poniendo la lavadora, pues yo voy haciendo otras cosas en casa. Al final pues tenemos que intentar las tareas que se puedan ir haciendo sola, pues son las primeras que hay que poner en marcha y luego continuar con el resto. Y como solamente eran 4 fundas que tenía para recoger, no era mucha cosa, pero ya sí me dejo el tendedero listo. Como habéis visto a primera hora he sacado el otro tendedero de una lavadora que tendí ayer por la tarde, pero como hace tanta humedad no se había secado del todo, así que la he vuelto a sacar. Yo por la noche siempre guardo el tendedero dentro de casa porque no me gusta dejarlo fuera. Me he preparado aquí porque el otro día cuando restauré el jarrón de mi cuñado, que por cierto sigue allí,
esperando a que vengan a recogerlo. Aproveché, porque esta pintura es con la que yo restauré este mueble de aquí. Entonces aproveché y le di una capita de pintura, porque aquí Javier hace un tiempo me dejó un rotulador, no me acuerdo qué fue lo que me dejó, y se hizo una manchita. Entonces yo intenté disimularla con la pintura, la Chalk Paint pequeñita que yo tengo, que es el blanco magnolia, pero no era el mismo tono. Entonces yo todo el rato veía aquí como una mancha que se veía de diferente color. Incluso depende de cómo dé la luz, se sigue viendo como, ahí lo veis, una pequeña manchita. Y ya le he dado 3 manos de pintura con la Chalk Paint, con la de su color, y aún sigue saliendo un poco el tono de la otra de debajo. Pero bueno, ya le he dado 3 manos, no lo voy a dar más porque ya tenía también pintura debajo. Lo único que he hecho es darle a todo y así repasar un poquito la pintura, pero lo que me falta por darle es la cera, que es esta de aquí, que es cera de acabado para muebles. Cuando pintáis muebles con Chalk Paint, es esta de aquí, que pone protector de, a ver si lo enfoco bien, protector de mobiliario para usar sobre Chalk Paint. Protector de mobiliario, lo mismo. Es transparente y bueno, esto con una brochita se le da y lo que hace es proteger el mueble de cuando pongáis cosas encima para que no tengan rayones, que no se levante la pintura, etc. Entonces le voy a dar, porque ahora ya está seca le voy a dar una capita de la cera al mueble y así lo dejo secando. Primero voy a quitar el polvo de las estanterías, porque como la pintura de abajo está seca, luego si pongo la cera no puedo quitar el polvo porque si no me cae en la cera. Entonces voy a primero quitar el polvo, uy, que se enfoca todo el rato. Voy a quitar el polvo de las estanterías y ya le doy luego la cera. Así ya esta parte de aquí la dejo limpia. Así que vamos a ello. Voy a ir quitando el polvo de arriba hacia abajo, siempre me gusta hacerlo así, no sé, es una manía mía, siempre me da la sensación de que si lo hago al revés, pues luego el polvo me cae en la zona de debajo y me vuelve a ensuciarlo todo, pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiera, yo simplemente os lo recomiendo de arriba hacia abajo. Hay muchas personas que dicen que no, que luego cuando sacude se vuelve a esparcir el polvo, pero a mí me da la sensación de que siempre cae hacia abajo y lo hago de esta manera. Voy a estar usando primero el plumero atrapapolvo y luego el limpiador de Mercadona, que ya os lo he recomendado en muchísimos vídeos, que es el que más me gusta. Mirad, la textura es así, es como si fuera una pasta. Entonces con la brochita le voy a ir poniendo por toda la superficie del mueble. Le voy a dar por toda la superficie, solamente voy a grabar un trocito porque al final es todo el rato lo mismo y no quiero aburriros tampoco con la misma tarea. La verdad es que esta cera yo ya la he usado anteriormente, como os he explicado antes, cuando pinté por primera vez el vídeo. Me gusta muchísimo porque deja un tacto súper liso y agradable en la superficie, además de que facilita el poder limpiar luego, que puedes poner cualquier producto y limpiar que no se lleva la pintura debajo, o sea, se queda completamente sellado. Así que yo os la recomiendo si queréis restaurar algún mueble o algún objeto. También podéis hacerlo con los jarrones, por ejemplo. Yo le puse también una capita de cera a los jarrones que restauré hace poquito y esto lo que hace es proteger un poquito, como os he dicho, la pintura y evitar, pues si se roza con algo, pues que se quede rayones o que se levante la pintura.
sobre todo importante en los muebles, porque los muebles normalmente ponemos cosas encima y se pueden estropear. Ahora, una vez ya he puesto la cera en todo el mueble, me voy a ir a la otra zona para ir quitando el polvo, y de mientras la cera se va secando. No tarda mucho en secar, en una horita más o menos ya está completamente seca, incluso antes, pero bueno, yo siempre por precaución le dejo una horita más o menos, y así me cercioro de que está completamente seca y ya puedo poner cosas encima. Y bueno, como os he dicho, me voy a esta zona de la chimenea para también quitar el polvo por toda esta zona de aquí. La madera que tiene mi chimenea, que la hicimos nosotros, está barnizada, está lijada y barnizada, entonces no se engancha el paño cuando lo paso porque está la superficie lisa y el barniz pues la protege. Entonces me es súper fácil limpiarla, como si estuviese limpiando una madera que lleva como el aglomerado que lleva normalmente el forro encima, o que llevan otras maderas que son tratadas. Entonces la verdad es que me es súper fácil limpiarlo, lo hago como cualquier otro mueble, al igual que las estanterías, también las lijamos y le pusimos barniz para protegerla. Voy a limpiar también la zona esta de aquí del mueble. Yo suelo quitar el polvo más o menos cada 3 días. No es una cosa que me machaque mucho en hacerlo, simplemente voy viendo si se ha acumulado polvo, pues quito, y si no, no. Es verdad que en verano es más continuo porque abrimos más las ventanas y entra más suciedad de fuera, pero en invierno con quitarlo eso 3 veces a la semana y cada 3 días es más que suficiente. También depende de las horas que pasemos en casa. Si no hay nadie en casa en todo el día, pues menos movimiento hay, menos polvo se mueve, pero aún así debemos quitarlo cada X días para no acumular. Estas son rutinas que al final, lo que os he dicho antes, es para no acumular y luego tener que darnos un palizón el fin de semana o los días que tenemos festivos, pasarnos todo el día limpiando. De esta manera vamos haciendo como mantenimiento del hogar y haciendo limpiezas más profundas de X cosas. Por ejemplo, cuando toca el baño, cuando toca la cocina, armarios, cosas así. Ahora lo que voy a hacer es darle a la pantalla. Para ello la apago del todo. Siempre es bueno apagar las pantallas antes de limpiarla. Y nunca pulverizar ningún tipo de producto, ninguno, ni este ni ninguno, directamente en la pantalla. Siempre primero al paño de limpieza y con el paño le pasamos a la pantalla. Y una vez ya, además que se seca al momento, una vez está ya seca, se vuelve a encender y listo. Me paso a la zona de la mesita de café para que, para quitar el polvo también y dejarla limpia. Aquí Javier suele jugar mucho, entonces hay muchas veces que la aparto para que él juegue aquí en la alfombra, pero otras veces pues pone los muñequitos encima, me mueve las cosas de sitios. Entonces esta mesa la tengo que limpiar varias veces en la semana, porque cuando no tiene huellecitas, tiene muñecos o tiene cosas, lo único que no hace es comer, porque yo tengo prohibido en casa comer en el sofá. O sea, si ellos quieren merendar o algo fuera del horario de comida, siempre tienen que ir a la mesa, se ponen un mantelito o una bandejita y comen en la mesa. Yo tengo completamente prohibido que coman en esta zona de aquí. No por nada, sino porque no es necesario ensuciar la zona del sofá, ni la alfombra, ni mancharlo cuando hay una mesa para ello. Y si quieren ver la tele porque están viendo una peli o algo, desde la mesa la pueden ver tranquilamente. Me voy a poner a limpiar también las estanterías de la parte de atrás del sofá. Son igual que las que tengo encima del otro mueble, así que las limpio exactamente igual.
Me voy ahora a la zona del comedor. Voy primero a quitar el polvo de la lámpara. Es una manía también que tengo, lo he explicado muchas veces. Sé que soy muy pesada cuando explico las cosas, pero como hay gente nueva por aquí, pues igual lo explico. Yo tengo mucha manía con que la lámpara que esté encima de la mesa tiene que estar siempre limpia, porque estamos comiendo en la zona de abajo y todo el polvo y toda la suciedad que se acumula ahí, pues nos puede caer en la comida. Y yo tengo una manía que siempre estoy mirando a ver si la lámpara tiene polvo, si tiene suciedad para limpiarla porque me da mucho asco, por así decirlo, que luego todo ese polvo me caiga en la comida. Así que vigilad siempre pues las lámparas que tenéis encima y sobre todo que no acumule telarañas o cosas así que luego nos puedan caer bichitos cuando estemos comiendo. Y ya de paso pues le doy un repasito a la silla. A veces los niños pues van con las manos cuando terminan de comer y dejan algún dedito marcado. Entonces nada, un repasito rápido y listo. Ahora lo que quiero hacer es limpiar las puertas de casa. Para ello voy a primero quitar el polvo con el plumero. Yo lo hago muy rápido, la verdad es que no me mato mucho porque lo hago cada X meses, entonces no acumulo mucha suciedad y sobre todo los tiradores, los pomos de puerta, los limpio muy a menudo. O sea, muy a menudo es que cuando voy por casa limpiando con el multiusos, si puedo le voy dando a los tiradores, porque es un sitio donde se acumulan muchas bacterias. Según muchos expertos, dicen que se acumulan más bacterias en los pomos de la puerta que en el inodoro. No sé si eso es cierto o no, pero por si acaso ahí tenéis el dato que lo podéis consultar, que pues es un sitio donde vamos agarrando todo el día, entrando, saliendo, pues al final dejamos muchas bacterias que llevamos en las manos en los pomos de la puerta. Y bueno, le voy a dar también con el limpiador de muebles. He usado un paño diferente para que luego no me digáis que si uso el mismo paño. Yo tengo millones de bayetas de limpieza y siempre uso diferente para cada tipo de cosa, no uso la misma. Lo de los muebles he usado una, para las puertas usaré otra y luego otra y luego otra y las que hagan falta. Yo las pongo a lavar una vez por semana, hago una lavadora solamente de paños de limpieza y le pongo un chorrito de desinfectante, agua caliente en la lavadora y listo. Y bueno, voy a ir limpiando así todas las puertas de casa. No voy a grabar todas las puertas porque creo que sería muy aburrido. Al final hago más o menos lo mismo en todas las puertas. Limpio los marcos, limpio las puertas, limpio los tiradores y el mismo procedimiento lo hago igual en todas las puertas. Lo único que quería limpiar también era la puerta del armario justo en la entrada en el recibidor, al lado de esta puerta de aquí, esta que estáis viendo al lado que tiene rayitas. Esa puerta es del armario de limpieza y herramientas. Ahí pues guardamos, como ya he dicho, pues todos los productos de limpieza, las aspiradoras, herramientas de mi marido, bueno, herramientas al final para casa. Y suele coger bastante polvo al estar en la entrada, cada vez que se abre, pues, se cierra la puerta, pues acumula suciedad. Es un armario muy alto, fijaros que es más alto que la puerta normal. Entonces voy a probar con esta mopa que tiene un velcro que se pega y la compré en Temu y la verdad es que me va genial. Voy a ponerle el limpiador de mueble y para no tener que estar subiéndome en un taburete, subiendo y bajando todo el rato, voy a usar la mopa. Y he quedado maravillada. O sea, esto lo tenía que haber hecho empezar por esta puerta y el resto lo hubiese hecho con esta mopa, porque lo he hecho súper rápido, he ahorrado un montón de tiempo y se han quedado súper bien. Fijaros el brillo que se queda con la mopa esta. Lo podéis hacer con las mopas normales si tienen para engancharle, como por ejemplo la de Mercadona que tiene para engancharle una bayeta de microfibra. Pues la ponéis bien tensa, le ponéis el producto y podéis limpiar las puertas. Fijaros que rápido, sin tener que subirme en ningún sitio. Y ya que estaba, digo, pues voy a aprovechar y voy a limpiar la puerta de la calle también, que también es una puerta y hay que limpiarla. Pero a veces, pues la puerta de la calle me la hago aparte otro día. Normalmente siempre limpio las puertas de casa y esta la limpio otro día. Pero bueno, ya que estaba con el invento de la mopa, digo, voy a aprovechar que esto es un Plis Plus y me la dejo lista. Y la verdad es que este invento que igual, a ver, no me lo he inventado yo, pero nunca se lo he visto a nadie limpiar las puertas así. Y nada, he probado y la verdad es que me ha encantado. Os lo recomiendo, vamos, 100%. Voy a darle también
por la zona de fuera. La parte de fuera de mi puerta es más oscura porque más o menos es como son el resto de puertas, aunque por dentro es clarita como las que tengo dentro de casa. Pero por fuera pues va pues a juego con todas las puertas de la comunidad. Ya cuando lo compramos estaban así y bueno, tampoco me desagrada y como no la veo porque siempre está por fuera, pues aunque es muy oscura para mi gusto, pero tampoco la veo mucho porque yo estoy en la zona de adentro. Y bueno, también le voy a dar un poquito a la zona de los marcos de fuera, ya que estoy. Y de esta manera me dejo ya las puertas listas. Voy a limpiar la mirilla y el pomo de fuera. Y la limpieza de puerta pues se quedaría ya lista. La verdad es que ha sido bastante rápido. Yo suelo hacerlo todo bastante en cámara rápida. Aunque me veáis en cámara rápida, en realidad también limpio así de rápido. No sé si es que me pongo con el vídeo, me acelero, pero voy rápido. Aquí ya se había secado la cera y voy a colocar el espejo y bueno, la lámpara y lo que pongo aquí al lado porque ya toqué varias veces y ya estaba bien seco, así que ya esto me lo dejo preparado. La siguiente tarea que quiero hacer es limpiar la cocina un poco. Esto que estoy haciendo yo, no lo hagáis en casa. Quitar la estantería con todas las tazas dentro, no lo hagáis porque yo lo he hecho y cuando lo he terminado de hacer digo, madre mía, si se me llegan a caer todas las tazas de golpe me da algo. Pero bueno, ya no lo hago más. Para la próxima las quito. Y como os estaba diciendo, quiero darle una limpieza rápida a la cocina. Lo que quiero es limpiar los armarios y los azulejos, pero solamente la parte de fuera. No me voy a poner a sacar cosas de los armarios, ni a hacer... ahora no me sale. Decluttering, es que me sale la palabra en inglés. Quitar lo que no quiero usar o donar, cosas así. Simplemente es la parte de fuera de los armarios porque es la que más suciedad acumula. Al final, cuando cocinamos, todos los vapores y toda la grasa va a parar a lo que está alrededor, al armario, a los electrodomésticos. Y yo la verdad es que esto suelo hacerlo bastante a menudo para evitar que se acumule grasa en los muebles. A mí me da mucho asco tocar los muebles de la cocina y quedarte como pegado. Esa sensación de que notas grasa en los muebles, yo para eso soy muy maniática. Y bueno, es que soy maniática con todo, porque estoy hablando y parece que soy una maniática compulsiva. Pero bueno, al final cada uno en su casa lo hace cuando quiere y como quiere. Yo, las sensaciones, a mí, yo soy de tener siempre la casa limpia y me gusta pues sentirme en una estancia que se respire limpieza y que esté acogedora. No significa que lo tenga que hacer todo el mundo, pero los armarios de la cocina, si entras en una cocina y ves los armarios pues chorreando de haber estado ahí con vapor y que le chorrea la grasa o que te lo vas a abrir y te quedas pegado, pues da una sensación de suciedad, ¿no? Y esto la verdad es que en menos de una hora te puedes limpiar todos los armarios. Yo estoy usando el multiusos que preparo yo, que lleva agua, vinagre de limpieza, un chorrito de lavavajillas y unas gotas de Fairy. Y con esto pues desengrasamos, limpiamos, desinfectamos y enseguida se seca porque el lavavajilla lo que hace es que se seque al momento esta mezcla. Vale para los muebles, para el acero inoxidable, para los cristales, para los azulejos, vale para todo. Ya os lo expliqué en un vídeo hace tiempo y además tenéis la fórmula en un vídeo que es concreto del ambientador y el multiusos, por si más adelante lo queréis consultar. Y es maravilloso, sobre todo para los azulejos. Yo lo uso para limpiar los azulejos del baño, lo preparo en un cubo y con la mopa que he dado a los armarios, como trae varias mopas de recambio, luego la puedes lavar, pues con esa mopa yo me limpio los azulejos y se quedan pero maravillosamente bien, se secan al momento y encima esta fórmula es anti-huella, evita que dejes las huellas marcadas. Va genial para los muebles de alto brillo, si tenéis muebles de alto brillo, sobre todo en la cocina, que se dejan todas las huellecitas marcadas. Y ya os digo que vale para el acero inoxidable, para todo. Para la placa de inducción, vitrocerámica, para darle brillo. O sea, es un multiusos que lo podéis usar en un montón de sitios para limpiar. También podéis limpiar los muebles normales, como los que estoy limpiando yo de mi cocina, que al final son muebles. Y la verdad es que va genial.
Y bueno, como habéis visto ya me he hecho toda la parte de arriba y ahora lo que quiero hacer es la zona de abajo. Bueno, y una vez ya me he terminado los muebles, voy a empezar con los azulejos. Yo la suerte que tengo es que mi cocina no tiene muchos azulejos, la verdad es que solamente es lo que es el salpicadero del fregadero y de la zona de cocinar. Y luego tiene un poquito a cada lado de la campana, pero estos azulejos se limpian súper fácil. La verdad es que no requiere de mucho mantenimiento, con irlos limpiando de vez en cuando. Muchas veces me habéis preguntado que si yo limpio la junta de los azulejos. Alguna vez lo hago, pero como yo no dejo que se acumule grasa, en realidad no tienen mucha suciedad. Entonces varias veces lo he hecho, pero no sale mucha cosa porque yo voy limpiando constantemente. Sobre todo cuando termino de cocinar cada día, tanto en la comida como en la cena, yo limpio la zona de salpicadero. Y cuando termino de fregar también, para que no se queden marcadas las gotas de agua cuando friego algo. Entonces de esta manera pues evito que se me acumule suciedad. Y cuando alguna vez he probado pues darle con un cepillito a la junta, pues la verdad es que apenas me sale suciedad porque ya os digo que lo voy limpiando bastante a menudo. Después de darle con el multiusos voy a secarlos un poquito porque le he dado con un paño húmedo. Y de todas maneras, si solamente le dais con el multiuso y el paño, se quedan súper bien, no hace falta secarlo. Pero yo en este caso, como quería ya volver a colocarlo todo en su sitio, pues ya me la quería dejar lista. Así que nada, voy a seguir con la limpieza de azulejos y continuamos.
Ahora lo que quiero hacer es limpiar el fregadero. Para ello voy a usar la pasta de Pink Stuff y el estropajo también. Voy a darle un repasito rápido porque esto lo hago todas las semanas para ir manteniendo el fregadero limpio. Este producto a mí me encanta porque además de quitar la suciedad, lo que hace es que repele el agua, entonces evita que se queden todas esas marquitas de agua cada vez que fregamos, pero hay que irlo haciendo eso durante toda la semana, porque al final el fregadero arrastra pues toda la suciedad de todo lo que cocinamos, de la grasa, de los platos, de los vasos, de todo. Todo pasa por el fregadero, aunque sea solamente enjuagar. Entonces, cada semana yo hago esta limpieza que me lleva 5 minutos, no me lleva más tiempo y deja el acero inoxidable impecable. O sea, aunque esté sucio y viejo, que hace tiempo que no lo limpiáis, le vais dando y se van todas las manchas. Yo a mi suegra le quité unas manchas de que mi cuñado una vez le puso un producto para desatascar la tubería y le salpicó y se comió como todo el brillo, y le di unas cuantas pasadas con el Pink Stuff y se quedó como nuevo. Así que si tenéis manchas en el fregadero, probar con este producto y os las quita todas. Si tenéis el fregadero blanco, también cualquier rayón, cualquier cosita que tenga, lo quita. Lo que está roto no, lógicamente, si es una picadura porque está roto no, pero que sea suciedad incrustada o rayones, esto lo quita absolutamente todo. Lo único es que luego hay que enjuagar bien. Si lo dejáis secar, cuesta bastante de quitar. Entonces yo lo que hago es que restriego bien, lo quito todo, pero luego al momento lo enjuago. No dejo que se seque porque si no es un poco caótico. Igual que pasa en la zona de la ducha. Si limpiáis las mamparas, es verdad que es un producto súper bueno porque repele el agua luego en las mamparas de la ducha, pero mucha gente lo deja ahí secar y luego para quitarlo es un incordio y se queda como manchas blancas y se queda la mampara como muy fea. Entonces lo que hay que hacer es restregarlo y antes de que el producto se seque, enjuagarlo. Es mi recomendación, pero bueno, cada uno puede hacerlo como quiera. Pero mi recomendación es que lo uséis y luego al momento lo enjuaguéis, porque si no se queda todo como muy blanquecino y queda fatal. Ahora voy a quitar el exceso de agua con el paño de microfibra para quitar todo el sobrante y luego lo que hago es pasarle con un papel de cocina y así ya se queda listo. Ahora, ya que tengo la cocina limpia y lista, voy a colocar otra vez todas las cosas en su sitio. Ya hemos terminado la faena por el día de hoy. Bueno, a mí me queda todavía bastantes cositas por hacer, pero se me está haciendo tarde ya para ir a recoger a Javier. Todavía tengo que hacer algo de comer y ya la mañana no me da para más. He hecho bastante. Luego, después de comer, me haré mi rutina de baños para dejarlos limpios. Pero me ha cundido bastante la mañana, he hecho bastantes cosas, aunque vosotros me veis en 40 minutos, yo tardo casi 3 horas entre una cosa y otra. Pero bueno, que al final se trata de hacerlo, de motivarnos. Yo hago estos vídeos para motivaros en vuestras limpiezas. Al final siempre me veis haciendo lo mismo, la misma casa, la misma limpieza, pero lo que hago es intentar motivaros por si os da un poquito de pereza o si hay cosas que no os acordáis que hace mucho tiempo que no limpiáis, pues acordaros de, por ejemplo, que tenéis que limpiar las puertas de vez en cuando o los muebles de la cocina. Y nada, familia, espero que os haya gustado
este vídeo. Ahora, como veis, sí que he quitado las tazas para mover la estantería, porque me ha dado bastante miedo antes cuando lo he quitado con todas las tazas puestas. La verdad es que digo, uy, que casi la lío. Y nada, lo que hago es volver a colocar las tazas en su sitio, menos la que he usado para el desayuno, que la he puesto en el lavavajilla, pero el resto están todas aquí. Y bueno, ahora sí que sí, ya lo que me queda por limpiar es la superficie de la isla, porque como lo tenía todo aquí no podía limpiarla. Pero nada, le voy a dar un poquito con el multiusos y ya se queda lista. Ahora sí que sí, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.